Buenos días, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien junto a sus familias y que estén todos llenos de salud y ánimo para seguir con nuestras clases de modalidad online. Hoy vamos, al igual que en las clases pasadas, vamos a seguir estudiando este periodo muy largo de nuestra historia, que en realidad es el más largo que conocemos, que es el periodo de la prehistoria. Nos vamos a enfocar ya no en la hominización y en esta evolución del hombre, nos vamos a enfocar en este gran periodo de la historia que se llamó Paleolítico, ¿ya? Y cómo el humano fue desarrollando el arte rupestre. También vamos a tomar ese tema y cómo también sobrevivió a este periodo larguísimo que se llamó Paleolítico. Vamos a partir recordando un par de cosas importantes, ¿ya? Este periodo que se llamó prehistoria duró hasta el 3500 a.C. aproximadamente, en que se descubre la escritura. Desde ahí se dice que comienza la historia. ¿Por qué? Porque se deja registro de lo que se hizo, de lo que estaban pensando las personas, de cómo vivieron, y empezaron a dejar registros escritos, ¿ya? Desde ahí es que se considera el periodo de la historia. Y antes de eso se consideró que se llamó prehistoria. Pero no por eso no lo vamos a estudiar, ¿ya? Porque es parte de nuestra herencia y de quiénes somos, ¿ya? La prehistoria se divide en tres grandes periodos. Algunos lo periodifican con otros procesos, pero hay tres grandes divisiones que es la que vamos a estudiar en este momento. El paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Si bien entre el paleolítico y el neolítico hay algunos tiempos, ¿ya? El hecho es que la diferencia entre el paleolítico y el neolítico es que sucede una gran revolución neolítica que la vamos a ver la siguiente clase, que produce, por ejemplo, que el hombre y la humanidad, ¿cierto?, se quede en los lugares, ¿ya? Que es en realidad la agricultura, ¿ya? Que si ustedes lo ven, se ubica en el 8000 a.C. aproximadamente, ¿ya? Posterior a eso ya tenemos que se desarrolla la cerámica, tejidos y otras complejidades que van asociadas a que el ser humano se quede dentro de la casa, ¿ya? Se quede en un lugar específico. Pero antes de eso, y es lo que vamos a estudiar ahora, sucede lo que es el paleolítico, ¿ya? El paleolítico tiene que ver con una antigua piedra, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y dentro de los hechos más importantes de este desarrollo del hombre en el paleolítico, ¿ya? Tiene que ver, por ejemplo, que el Homo habilis logra desarrollar primeros utensilios, ¿ya? Utensilios de piedra, evidentemente, pero son utensilios. Dentro del cerebro de este Homo habilis comienza a pensar, chuta, a lo mejor me podré facilitar la vida con herramientas, ¿ya? Luego, en aproximadamente 1.000.000 antes de Cristo, el Homo erectus ya descubre el fuego, ¿ya? Y lo empieza a jugar con este fuego, empieza a saber qué puede hacer con el fuego, porque antes de eso, antes de no conocer el fuego, por ejemplo, no era pensado poder cocinar o poder calentar algún alimento. Eso provocaba que obviamente la dieta de los anteriores Homo fuera una dieta cruda, ¿ya? Y antes incluso del Homo habilis, carroña, ¿ya? De hecho la carroña se mantiene en el tiempo, un poco. Carroña entendido como poder comer los alimentos que son, o sea, los animales que están muertos, porque no podía matarlos, ¿ya? Ya con el Homo habilis, que empieza a utilizar primeros utensilios, podemos considerar que ya empieza a cazar, ¿ya? El neandertal, ya mucho más complejizado su cerebro, ¿cierto? Su pensamiento, empieza a generar enterramientos, ¿ya? Los enterramientos tienen que ver con
un legado que vamos a dejar, ¿cierto? De esta persona que ya no va a estar con nosotros, y pensando a lo mejor también en que pueda existir una vida después de haberse muerto, ¿ya? Entonces es un tema de que en realidad el Homo ya empieza a generar una complejidad mucho más importante, ya no de ver solamente lo que tenemos aquí en el ahora, en lo inmediato, en lo concreto, sino que ya en un pensamiento un poco más abstracto, con el alma y otras cosas, ¿ya? Y producto de esa complejización también, ya el Homo sapiens, ya obviamente con una capacidad cerebral incluso más grande, empieza a generar primeras muestras de arte, ¿ya? Como las que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con dejar, ¿cierto?, de pensar solamente en lo que me pueda servir, sino que también en algo para disfrutar o dejar de legado. Por ejemplo, si alguien ocupaba posteriormente esa cueva, iba a saber que había alguien que, por ejemplo, habían cerca mamuts o habían cerca bisontes u otros animales que podían cazar, ¿ya? Y ese legado, esa complejización en el pensamiento es muy importante, y es la que permite después, más adelante, por ejemplo, generar cerámica, tejido, hasta incluso las muestras de arte ahora digital. O sea, tienen el origen en precisamente estas primeras muestras de arte rupestre, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar, recordar, en la prehistoria, específicamente en el Paleolítico. ¿Cómo sabemos todo esto? Ustedes se preguntarán, chuta, pero si pasó hace tanto tiempo, ¿cómo? Bueno, precisamente la arqueología ha permitido, y los campamentos arqueológicos, si es que se encuentra algún resto humano, algún trozo de algo, ya que las personas observen que es distinta, se llama a estos arqueólogos, ¿ya? Y ellos empiezan a estudiar, y como ven ustedes, es un trabajo, en las imágenes, es un trabajo bastante paulatino, ¿ya? Primero se trabaja en el campo, en el lugar, en el territorio, ¿cierto?, en el terreno. Luego se empieza a limpiar cuidadosamente cada una de las piezas que van encontrando, y luego se empiezan recién a estudiar, a analizar cómo están puestas, cómo no, si hay muestras de ADN, se le hacen también pruebas químicas para saber y detectar el tiempo o la datación, ¿ya? Que eso es el término específico, la datación, que tienen estos elementos que van encontrando, y gracias a ello es que tenemos todo nuestro conocimiento respecto a esta prehistoria. Así que es importante pensar en que la prehistoria y todas las civilizaciones antiguas sabemos gracias a los que los arqueólogos descubrieron, ¿cierto? Trabajaron en campo, y luego le hicieron muchas pruebas, y luego a partir de esas pruebas empezaron a sacar conclusiones, y que es muy importante porque gracias a ellos sabemos quiénes fuimos, ¿ya? Para también poder entender quiénes vamos a ser. Y nos vamos a seguir enfocando ahora en el Paleolítico en particular. Vamos a volver al tema en específico. El Paleolítico, durante este periodo los humanos eran nómades. Si alguien ya sabe lo que es nómade, si no, le voy a explicar lo que es nómade. Nómade es trasladarse, es una cultura o un grupo de humanos que se traslada de un lugar a otro, ¿ya? Por lo tanto, no tienen un lugar físico donde establecerse. También muy amparado sobre la caza, ¿ya? Ellos cazan. ¿Qué quiere decir esto? Que si ven un animal que está dando vuelta, ellos lo van a matar, ya, utilizando herramientas, ciertos utensilios, lo van a matar y luego lo van a transformar en su alimento, en su ropa. Van a utilizar el cuero para hacer refugios, por ejemplo, como pequeñas carpas.
también los tendones se ocupan, los huesos se ocupan, todo lo del animal se ocupaba en este periodo. También, porque no solamente de carne vive el hombre y la mujer, se recolectaba. ¿Qué se recolectaba? Al igual como nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Cuando sale la mora o la murra, la recolección era muy importante porque le aportaba otros contenidos calóricos y vitamínicos al ser humano, ¿ya? Que son importantes. Y la recolección permitía, por ejemplo, que ellos tuvieran frutos, ¿ya? Y otros alimentos que eran importantes para la dieta del ser humano. El paleolítico significa literalmente piedra vieja, ¿ya? O piedra antigua. Pero el significado del paleolítico tiene que ver también con lo que significó para el ser humano, como ya lo vimos, un ritmo de vida muy rupestre, un ritmo de vida que era muy elemental, muy básico, ya, y de supervivencia, por supuesto. Con básico no digo que haya sido fácil, o sea, yo me muero en esta etapa, pero tiene que ver con eso, con el instinto de supervivencia que tenían y que tuvieron que desarrollar para poder mantenerse con los distintos animales que ellos convivían, ¿ya? Y que podían cazar, recolectar, utilizar para sus distintas labores y aprovechar al máximo lo que tenían a la mano, ¿ya? Y también tiene que ver con un periodo de glaciaciones, ¿ya? El ser humano se fue adaptando, como lo hemos hecho siempre, a no solamente las condiciones geográficas, sino que también las condiciones climáticas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este tiempo hubo glaciaciones. Las glaciaciones son periodos de frío, ¿ya? Que se mantienen por un periodo. Y ante ello tuvieron que irse adaptando, por ejemplo, utilizando ropa y otros elementos. El fuego fue también un punto clave en este periodo,